Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la alegría y la emoción son los protagonistas. ¡Qué alegría, qué inmensa alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy les traigo una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa que parece que no se nos va a borrar en días. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es pura emoción, pura esperanza, es un torbellino de sentimientos y sobre todo, una historia que nos ha tocado a muchísimas personas en lo más profundo de su ser. ¿Se imaginan recibir una noticia que lo cambia todo? Una noticia que te llena de una alegría indescriptible, que te hace soñar, que te permite visualizar un futuro lleno de amor, de risas y de nuevas aventuras que te renuevan el alma. Pues de eso vamos a hablar hoy, porque la mamá de nuestro queridísimo Khan, sí, la señora que tanto queremos, que tanto admiramos por su fuerza, su dulzura y su incondicional amor, ha compartido algo que es, literalmente, una bomba de noticias. Y créanme, esta bomba no es de las que asustan, no. Es de las que iluminan, de las que traen sonrisas de par en par, de las que nos hacen creer en las cosas maravillosas, en los milagros cotidianos, que la vida nos puede regalar cuando menos lo esperamos. Antes de adentrarnos en este relato tan conmovedor, que promete lágrimas de felicidad y un cálido abrazo al espíritu, quiero pedirles algo súper importante, algo que nutre esta comunidad que tanto amamos, si aún no lo han hecho. Si son nuevos por aquí o si se les ha pasado, denle ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajito. Es un clic que nos impulsa a seguir creando contenido con la misma pasión. Y por favor, no se olviden de activar la campanita que aparece al lado. Así, cada vez que subamos un vídeo, una nueva historia, una nueva dosis de alegría, serán los primeros en enterarse. Queremos que esta comunidad siga creciendo, que se llene de más gente hermosa como ustedes, y su apoyo es, verdaderamente fundamental. Ahora sí, respiren hondo, preparen los pañuelos, porque la historia que les voy a contar hoy es una de esas que se quedan grabadas en el alma, de esas que te invitan a reflexionar sobre la belleza de la vida y la fuerza de los lazos familiares. La mamá de Khan, que siempre ha sido un pilar de fortaleza, de sabiduría y de amor incondicional para su familia, ha decidido abrir su corazón como nunca antes y compartir con el mundo entero una noticia que la llena de una felicidad inmensa, de una alegría que desborda cada poro de su ser. Hablamos de una noticia que trae consigo la promesa de una nueva vida, de un nuevo capítulo que se escribe con letras de oro, con la tinta de la esperanza y el amor. Imaginen la escena, transportémonos a ese momento mágico. Una conversación íntima, un instante de profunda emoción donde las palabras fluyen cargadas de significado, donde las miradas se cruzan y se entienden sin necesidad de muchas explicaciones. La señora, con una ternura que se dibuja en su voz, con esa dulzura que solo una madre y futura abuela puede tener, revela algo que nos deja boquiabiertos: será abuela. Sí, han escuchado bien. La familia de Khan está a punto de crecer, de recibir a un nuevo miembro que traerá consigo innumerables alegrías, risas contagiosas que llenarán cada rincón del hogar y un amor que solo un nieto, ese pequeño ser que llega para iluminar el mundo, puede ofrecer. El relato que ha compartido no es un simple anuncio, no es una comunicación escueta. Es una pintura de emociones, una confesión llena de detalles que nos transportan a ese momento cumbre. Ella misma ha descrito con una claridad conmovedora la sorpresa inicial, esa mezcla de incredulidad y asombro que precede a la alegría desbordante. Y es que ¿quién no se sentiría así ante la noticia de que la vida se multiplica, de que un nuevo ser llega para llenar de luz sus días, para traer una energía renovada y una oportunidad de revivir emociones únicas? En sus palabras, se percibe una gratitud palpable. Gratitud por la salud que le permite vivir esta etapa tan especial, gratitud por la oportunidad de ser testigo y partícipe de este nuevo milagro de la vida, y gratitud profunda por el amor incondicional que une a su familia. Ese amor que ahora se expande y se multiplica. Ha hablado de cómo este anuncio le ha dado una nueva perspectiva, una energía renovada para seguir adelante, para disfrutar cada instante con una intensidad aún mayor, para abrazar la vida con la misma pasión con la que siempre lo ha hecho. Y es que ser abuela para muchas personas es una de las experiencias más puras, más gratificantes y más transformadoras de la vida. Es volver a vivir la infancia a través de los ojos de otro, es compartir esa sabiduría acumulada a lo largo de los años, es ofrecer un amor incondicional que trasciende el tiempo, el espacio y cualquier barrera imaginable. Lo que más conmueve de su relato, lo que verdaderamente nos toca el alma, es la forma en que describe la conexión que ya siente con ese futuro ser, esa criatura que aún no ha nacido pero que ya ocupa un lugar privilegiado en su corazón.
Habla de sueños, de esperanzas, de cómo ya se imagina jugando, leyéndole cuentos, cantándole canciones que la memoria guarda con cariño. Es esa anticipación, ese amor que nace antes incluso de conocer el rostro del bebé, de sentir su pequeña mano, lo que nos conmueve hasta las lágrimas. Es un amor instintivo profundo, un amor que se nutre de la pura esencia de la vida, de esa magia que ocurre cuando una nueva vida se gesta. Este anuncio no solo es importante para la familia de Khan, que sin duda está viviendo días de pura celebración y emoción, sino que también resuena en todos nosotros. Nos recuerda la belleza intrínseca de la familia, la importancia vital de los lazos que nos unen, esos hilos invisibles que nos mantienen conectados a lo largo de nuestras vidas. Nos habla de la magia de la continuidad, de cómo la vida sigue su curso, de cómo cada generación trae consigo su propia luz, su propia historia y la promesa de un futuro aún más brillante. Y Khan, por supuesto, también ha sido parte fundamental de esta historia, de este emocionante capítulo. Imaginen su reacción, la cascada de emociones que debió experimentar. La alegría inmensa de saber que va a ser padre, que se enfrenta a una de las aventuras más maravillosas de la vida. Pero también la emoción doble al ver a su propia madre, a su Pilar, a punto de convertirse en abuela, de iniciar esa nueva etapa llena de ternura y sabiduría. Seguramente ha sido un torbellino de emociones compartidas, de abrazos apretados, de lágrimas de felicidad que brotan sin control. Es un momento de unión familiar, de celebración de la vida en su máxima expresión, de amor que se multiplica y se expande. Además, este tipo de noticias, de historias tan puras y esperanzadoras, siempre nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. En un mundo a veces tan agitado, tan lleno de preocupaciones y desafíos, escuchar una noticia como esta, una que irradia pura felicidad y esperanza, nos da un respiro necesario. Nos recuerda que a pesar de las adversidades, todavía hay mucho amor, mucha alegría y mucho futuro por delante, un futuro lleno de posibilidades y de momentos que nos llenan el alma. Podríamos pensar, erróneamente, que la maternidad y la paternidad son etapas que solo viven los jóvenes, que solo pertenecen a quienes están empezando su camino. Pero la maternidad y la paternidad a través de los ojos de un abuelo o una abuela es algo completamente diferente, es una dimensión nueva del amor. Es una forma de amor que se multiplica, que se expande, que encuentra nuevas y maravillosas maneras de manifestarse. La sabiduría acumulada a lo largo de los años, la paciencia que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar, y un amor que ya ha sido probado, fortalecido y refinado a través de las vivencias, son tesoros invaluables que un abuelo o una abuela pueden ofrecer a sus nietos. Ella ha compartido cómo este embarazo, o más bien esta noticia del embarazo, ha traído una luz especial a su vida, ha revitalizado su espíritu. Ha hablado de cómo se siente rejuvenecida, con una energía renovada para afrontar los desafíos del día a día, para disfrutar de cada momento con una intensidad renovada. Es como si la llegada de un nuevo miembro a la familia le recordara la importancia de estar presente, de saborear cada instante, de valorar las pequeñas cosas que en la vorágine de la vida, a menudo pasamos por alto. Y seamos honestos, todos hemos vivido momentos en los que las noticias no son tan alentadoras, momentos en los que la incertidumbre o la tristeza parecen dominar. Por eso, cuando llega una noticia como esta, una noticia que irradia pura felicidad, esperanza y amor incondicional, es fundamental detenernos, apreciarla, celebrarla y compartirla. Porque el amor, la alegría y la esperanza son contagiosos, y este tipo de historias nos recuerdan que a pesar de todo, el mundo sigue girando, la vida sigue su curso y sobre todo, la vida sigue ofreciéndonos maravillas que nos llenan de gratitud. La mamá de Khan ha relatado que esta noticia no solo la ha llenado de emoción a ella, sino a toda su familia cercana. Han sido días de mucha alegría, de conversaciones animadas, de planes que se empiezan a gestar en la mente y en el corazón, de sueños que toman forma. Es esa sensación de unidad, de equipo, de familia que se fortalece ante la llegada de un nuevo integrante, un lazo que se estrecha y se renueva. Lo más bello de todo es que ella lo ha compartido de una manera tan genuina, tan vulnerable y tan llena de amor, que ha logrado tocar las fibras más sensibles de muchísimas personas, de esta comunidad maravillosa que la sigue y la quiere. No es solo una noticia para la farándula o para el entretenimiento superficial. Es una historia humana, una historia de amor familiar que trasciende las pantallas, de la promesa de una nueva vida que renueva la esperanza, de la continuidad de la vida misma, de ese ciclo hermoso y eterno. Ha enfatizado, y esto es muy importante, que este es un momento muy especial para ella y para su familia, un tesoro que guardan en sus corazones.
Y lo comparte con la comunidad porque sabe que muchos de ustedes también están viviendo momentos similares, esperando la llegada de un bebé o anhelando formar sus propias familias. Es un mensaje de esperanza, de ilusión y de amor para todos aquellos que sueñan con tener hijos, con ver crecer una familia, con experimentar esa magia única. Piensen en la importancia de estas historias en nuestro día a día. En un mundo que a veces nos bombardea con noticias negativas, con desafíos que parecen insuperables, tener estos oasis de positividad, de alegría pura y de esperanza, es fundamental para mantener el ánimo, para no perder la fe en las cosas buenas que nos rodean, para seguir adelante con una sonrisa. Ella ha explicado con esa sabiduría que la caracteriza, que este ha sido un proceso, que la noticia ha ido calando poco a poco en su corazón, y que cada día que pasa, la emoción y la expectativa crecen aún más. Es una anticipación dulce, una espera llena de ilusión y de proyectos que se van tejiendo en la imaginación. Y eso, queridos amigos, es algo que todos deberíamos tener la oportunidad de experimentar en algún momento de nuestras vidas, esa dulce espera, esa alegría que se va cocinando a fuego lento. Así que, queridos amigos, la mamá de Can ha compartido una noticia que, sin lugar a dudas, es una auténtica bomba de alegría y de esperanza. Será abuela, y su relato, su forma de compartir este momento tan íntimo y personal, nos ha conmovido a todos hasta lo más profundo de nuestro ser. Es un recordatorio hermoso de la belleza de la vida, del amor incondicional que une a las familias, de la magia que se esconde en cada nuevo nacimiento y de la esperanza que siempre reside en la llegada de una nueva vida que ilumina nuestro camino. Ha sido un placer, un verdadero placer, compartir este momento tan especial con ustedes. Espero de todo corazón que esta historia les haya llenado de alegría, de esperanza, que les haya sacado una sonrisa y les haya tocado el corazón, tal como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes de esta maravillosa noticia. ¿Les ha conmovido tanto como a mí? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar en sus vidas, de convertirse en abuelos o abuelas, o de recibir la noticia de un nuevo miembro en la familia? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus historias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa, si les ha tocado el corazón o si simplemente les ha traído un poquito de alegría al día, por favor, no olviden darle ese súper me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más gente maravillosa. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas esas personas que creen en la magia de la vida y en la belleza de la familia, para que más personas se contagien de esta maravillosa noticia y de la alegría que irradia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Queremos que esta comunidad siga creciendo, que se llene de más gente hermosa como ustedes, y que sigamos compartiendo juntos momentos tan especiales como este, llenos de amor, de alegría y de esperanza. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo, por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la alegría los acompañe siempre. Adiós.